Comienza Tomás Luis de Victoria. Un emocionante viaje por el mundo del Renacimiento y por la música de un genio universal. Una colección de 9 episodios dirigidos y presentados por Daniel Quirós en Radio Clásica. Comenzamos el 7º programa de la temporada regresando a la papal ciudad italiana de Roma. Allí de nuevo, como hace 2 episodios, nos esperará el historiador Antonio Díaz para guiarnos a través de sus calles por los lugares más importantes donde desarrolló su vida y su trabajo Tomás Luis de Victoria. Un recorrido que nos llevará por maravillas arquitectónicas como la iglesia de Santiago de los Españoles, la Piazza Navona, el Palazzo del Valle, el Colegio Germánico, el Oratorio de San Felipe Neri, Santo Tomás de Canterbury o San Girolamo de la Carità. Bienvenido, Antonio, de nuevo a este 7º programa dedicado a la figura de Tomás Luis de Victoria aquí en Radio Clásica, y nos quedamos hace 2 capítulos en el entorno de esta maravillosa pieza arquitectónica del siglo XV, tan ligada a Castilla desde su origen. ¿Por qué nos has traído hasta aquí? ¿Qué relación tiene con Tomás Luis de Victoria? Bien hallado, Daniel. Pues mira, me he querido venir para acá porque se me ocurría que no podríamos comenzar nuestra passeata por Roma de hoy en un lugar más emblemático que en pleno corazón de lo que era la Roma española en tiempos de Gregorio XIII. Del que hablaremos bastante en este Exacto, capítulo. Vamos a centrarnos en su pontificado porque ocupa precisamente esos últimos años de Tomás Luis de Victoria en Roma. Y de hecho esta iglesia que tenemos delante, que hoy es Santa María del Sacro Cuore, fue vendida por el propio gobierno de España en 1878, es una pena. El edificio ante el que nos encontramos era en su momento, antes de esta venta, la Iglesia Nacional de Santiago de los Españoles, en origen de la Corona de Castilla, sí, como has mencionado tú antes. Y como decía, es una pena que haya tan poca cosa en su interior que nos recuerde la enorme, gigantesca significación de este espacio, salvo por algunos detalles, pero merece la pena entrar para observar algunas lápidas de coetáneos de Victoria, aunque muchas se trasladaron junto con algunos altares a Montserrat, o el hueco que ocupaba la capilla de la Cofradía de la Santísima Resurrección, constituida en 1579 con el apoyo de Felipe II, para que sirviera como un espacio de socialización, de confraternización religiosa de las diferentes nacionalidades que conformaban la monarquía hispánica, que era un mosaico de gentes, ¿no? Aquí era donde había que estar, aquí era donde había que dejarse ver, en Santiago de los Españoles, y hacer contactos si querías que se te abrieran ciertas puertas o si pretendías ser alguien en esa Roma española. Bien, pues vamos a hacer un primer alto en el programa, si te parece, Antonio, para escuchar uno de los motetes que Victoria publicó apenas un año después de aquel nombramiento y que escribiría seguramente durante su estancia en el Colegio Germánico. Y se trata del Magi Viderum Stellam a 4 voces que interpretará Capella de Ministrers bajo la dirección de Carles Magraner.
Continuamos nuestro viaje por las calles de la ciudad de Roma con Antonio Díaz y nos es imposible no detenernos en un punto estratégico para los españoles del siglo XVI, la Piazza Navona, bañada por las conocidas como Tres Fuentes, entre las que destaca por encima del resto la Fuente de los Cuatro Ríos, coronada por un obelisco sobre el que se yergue la paloma del Espíritu Santo. Sin embargo, en tiempos de Victoria, esta joya esculpida por Gian Lorenzo Bernini todavía no existía y debemos hacer un ejercicio de imaginación para visualizar una plaza un tanto más austera en lo ornamental, pero muy bulliciosa en lo social. Pues parece increíble cómo en tiempos de Victoria este enclave continuaba siendo de tanta importancia para las gentes de su tiempo como ya lo fue en el antiguo Imperio Romano, cuando su función era otra muy distinta como estadio de juegos. Sí, efectivamente era un circo y tiene su forma todavía, ¿no? 1500 años después prácticamente, aunque la función era otra, el sentido había cambiado muy poco. La monarquía de Felipe II controla en estos momentos directa o indirectamente la mayor parte del territorio italiano y en el caso de Roma, sobre la ciudad del Papa, lleva a cabo una política de corte imperialista. La Piazza Navona se convierte una vez al año en el teatro para la escenificación de ese poder español con motivo de las celebraciones, con toda gala, de la festividad de la Pascua. Todo el mundo acude, desde el embajador, los cardenales, abajo, banqueros como los Fonseca, que eran conversos portugueses en tiempos de Tomás Luis de Victoria, prelados como los Torres, que también eran conversos, en este caso malagueños, que tenían su palacio justo aquí al lado de la plaza donde vemos en el extremo sur. Personajes clave en la corte papal, como el converso castellano Francisco de Reynoso, que era camarero de Pío V y que va a permanecer en Roma unos años mientras esté Tomás Luis y luego va a regresar, finalmente será obispo de Córdoba, y por supuesto músicos y cantores. De hecho, documentamos a Tomás Luis de Victoria, contratado regularmente como músico en Santiago de los Españoles desde 1573 y hasta su regreso a España lo hace, y coincidiría por esos años, por ejemplo, con el cantor y compositor soriano Francisco Soto de Langa, también al servicio de la iglesia de Santiago como Victoria. Además, más tarde sería también hermano de la cofradía de la Resurrección, de esta que acabamos de hablar. Sí. Soto era además es un personaje muy interesante, un cantor castrato, un capón, como se decía en la Castilla de ese momento, en la Capilla Sixtina, y es amigo íntimo, a pesar de la diferencia grande de edad que existe, con Felipe Neri. Que igual también puede tener alguna importancia en esa relación con Victoria, ¿no? Exacto, luego lo vamos a ver. Neri se va a convertir en estos años que estamos viendo, a partir de este momento, en la figura clave en la reforma religiosa en la ciudad de Roma, en ese nuevo ambiente que se está creando. De hecho, es que Soto de Langa va a ingresar en 1571 en este instituto de clérigos que había creado Felipe Neri, ¿no? Y el que luego va a apoyar Gregorio XIII. Luego volveremos sobre esta cuestión. Pero bueno, por ahora basta decir que desde ese momento Victoria simultaneará sus servicios musicales en San Giacomo, en Santiago de los Españoles, con lo de cantor para la cofradía de la Santísima Trinidad de peregrinos y convalecientes, que había sido fundada precisamente por Neri. Y ese mismo año de 1573, Victoria acepta el puesto de maestro de capilla del Colegio Romano y sucediendo nada menos que a Palestrina. Pues precisamente vamos a escuchar una pieza de Francisco Soto de Langa, como dices, tan vinculado desde este momento al oratorio de San Felipe Neri, desde 1571. Y al igual que Victoria, también nos hacía referencia que tuvo una gran amistad con el santo, para el que escribiría numerosos laudes y otras piezas para la congregación, como está titulada Anime Affaticate, que escuchamos con la agrupación Música Perduta, dirigida por Renato Criscuolo. Siti mondo, venite al mondo e vivero per vita. Anima fatica de siti mondo, venite al mondo e vivero per vita. La vera vita, vera lunga sete, spegner potrete, spegner potrete.
corsa in riva all'acqua viva, all'acqua viva, all'acqua viva, all'acqua viva, all'acqua viva che con voglia accese donna umil chiese alla fontana eterna, all'acqua viva che con voglia accese donna umil chiese alla fontana eterna, che in sua cisterna il mondo si soave, acqua non ave, acqua non ave, acqua non ave, acqua non ave. Pues nos detenemos, Antonio, enfrente del Palazzo del Vale, porque en 1573 juega un papel bastante importante, no solo en la vida de Tomás Luis de Victoria, sino en la de todos sus compañeros del Colegio Germánico, ¿verdad? Sí, efectivamente, como antes habíamos comentado, la realidad que no se podía negar era que por un lado teníamos pues ese pequeño colegio con muy poquitos alumnos, una veintena apenas, que sí funcionaba como un seminario realmente para la formación de esos clérigos, esos futuros clérigos de lengua germánica, pero que la inmensa mayoría eran estos convictori que pagaban su estancia en el colegio como colegiales. Y se va a conseguir del Papa Gregorio XIII por primera vez una financiación estable y sedes para el Colegio Germánico, con la condición, eso sí, de que se separen. Es decir, se va a crear por un lado una comunidad germánica y por otro lado la de los antiguos convictori, digamos. De hecho, lo primero que va a hacer el Papa Gregorio XIII en este año 1573 es ceder al Colegio Germánico este Palazzo del Valle ante el que estamos, y al año siguiente otro distinto del que luego hablaremos. Y se va a encargar a Tomás Luis de Victoria, por parte del Papa, una serie de piezas, entre ellas el Salmo Superflumina Babilonis, que es muy significativo, ¿no?, porque nos habla precisamente de esa división, en este caso haciendo referencia pues al pueblo de Israel, pero esa separación, ¿no?, de su tierra y de su grupo natal. Y se publicaría tiempo después en su segundo libro, de 1576, y que vamos a escuchar con el ensemble Plus Ultra, dirigido por Michael Nunn.
Rápidamente atravesamos la Piazza Navona y salimos por su lado norte a la Piazza di San Apollinare. Allí disfrutamos de la sencilla pero espléndida fachada del Palazzo al Temps, construido a finales del siglo XV para Girolamo Riario, general de la Santa Iglesia Romana, el sobrino del Papa Sixto IV. En tiempos de Victoria ya había cambiado a las manos del cardenal Francesco Solderini de Volterra y en 1568 lo compraría el cardenal Marco Sittico al Temps, de donde coge su actual nombre. Pues estamos acercándonos a un momento fundamental en la vida de nuestro compositor, también a un lugar muy importante, porque es ahí donde se ordenará como sacerdote, pero apenas un año antes tiene que venir hasta aquí, hasta la iglesia que está en la plaza de San Apollinare. Exacto. Y de hecho es el 9 de enero de 1574 cuando Gregorio XIII lleva a la práctica esa promesa de la que antes hemos hablado. Es decir, que dota al Colegio Germánico con esta nueva, que va a ser también la definitiva, sede en el Palazzo di Santa Apollinare, que es la misma que, por cierto, aquí en este mismo edificio en el que estamos, conocería y visitaría Mozart en su visita a Roma casi 200 años más tarde. Sí. Pero bueno, volviendo a Victoria, que era ya por entonces maestro de canto, hay que decir que es nombrado maestro de capilla de la iglesia anexa de San Apolinar, porque esta iglesia se va a entregar el cuidado del culto sagrado de la liturgia al germánico precisamente, forma como un todo conjunto. Y para ello se va a crear una
capilla de música propia. De hecho, pronto San Apolinar se va a volver una iglesia muy concurrida por los romanos, precisamente por la música de sus oficios litúrgicos. Que tendrían que disfrutar, degustar y bueno, pues también Tomás Luis de Victoria. Ahora sí, si nosotros llegamos por la vía de Monserrato, nos vamos a ir hasta Santo Tomás de Canterbury, apenas unos metros de las aguas del río Tíber, donde Tomás Luis de Victoria obtiene aquello que tantos años había buscado. Sí, por lo menos en lo que concierne a su profunda fe católica, ¿no? Hasta ahora Victoria ha seguido desempeñando su cargo de maestro de capilla, pero tiene muchas ocupaciones y va a llevarlo a dimitir en 1574 de varias de ellas. Ha decidido ordenarse ya en este momento y va a hacerlo en un brevísimo lapso, en la iglesia que nos queda a mano derecha, ¿no? Justamente, como decías, enfrente de Montserrat, Santo Tomás de Canterbury. Es más, en marzo de 1575 recibe las órdenes menores de lector y exorcista. Probablemente ya estaba tonsurado previamente. Lo hace con apenas una semana de diferencia y luego, en agosto, entre el 14 y el 28, se ordena sucesivamente de subdiácono, de diácono y de presbítero. O sea, consigue ya las órdenes sacras o las órdenes mayores. Es cierto que en la Roma de ese momento era muy conveniente ser clérigo para no cerrarse puertas en una carrera profesional, ¿no?, de músico como la suya, sobre todo en lo que respecta a servicio papal, ¿no?, en la Capilla Sistina, por ejemplo, la Giulia u otra. Pero no cabe duda de que, más allá de todo esto, estamos ante una verdadera vocación religiosa, ¿no?, si podemos llamarlo así en este momento. Basta la simple tonsura, es decir, ese afeitado de la coronilla, que se puede recibir a partir de los 7 años y que reciben muchísimos niños varones en la España y la Italia de ese momento, para ser considerado ya clérigo. Y aunque el Concilio de Trento quería imponer una reforma en este sentido, lo cierto era que la inmensa mayoría de clérigos eran simplemente eso, tonsurados, minoristas. Jamás llegaban a ordenarse sacerdotes. Porque con la simple tonsura, con esa operación tan sencilla, con esas simples órdenes menores, por ejemplo, sostenían ya los privilegios del fuero eclesiástico, acceso a muchas rentas, la mayoría de los beneficios eclesiásticos, sin las obligaciones y los votos propios de las órdenes mayores, en especial del presbiterado, ¿no? Pues vamos a celebrar por todo lo alto este nombramiento de Victoria como sacerdote, escuchando una pieza de otro compositor que, al igual que el obispo exiliado Thomas Goldberg, también tuvo que salir de su tierra natal por motivos de fe. Estamos con esa lucha, ¿no?, también contra la reforma, y se trata del británico Richard Deering. Escribió este Ave Verum Corpus que escucharemos con el coro de Cambridge Singers, dirigido por John Rutter.
No nos vamos a ir muy lejos de Santo Tomás de Canterbury porque en este mismo año de 1575, ¿verdad, Antonio?, acogería alguna de las celebraciones del importante jubileo establecido por Gregorio XIII, que tanto gustó y tanta vida dio a la Roma de aquel momento. Sí, efectivamente, fue impactante, fue espectacular. De hecho, aunque el carácter de Gregorio XIII es diferente, es menos rígido moralmente que el de Pío V, el que se conocía como el Terrible, sí, en su momento, su pontificado va a ser igual de importante desde el punto de vista de la transformación de la ciudad de Roma. La población va a seguir aumentando, se construye por todas partes, continúa la aplicación de los decretos conciliares, pero sin punto de comparación, una de las iniciativas más impactantes de este papado es la celebración del jubileo de 1575, sobre todo porque ninguno de los jubileos, de los años jubilares previos, había tenido tal éxito. De hecho, quizá fuera por la guerra de Italia, lo celebrado en la primera mitad del 500 podríamos calificarlo como, al menos en cuanto a la repercusión social y económica, que era una parte muy importante de la celebración de un jubileo, como chasco. La hegemonía española, tras la paz de Cato Cambresí, que es un tratado que se firma en 1559, es indiscutible ya. Y claro, eso asegura mucho ese territorio italiano. Y la nueva atmósfera espiritual lograda con el pontificado de Pío V, pues también ayuda. Lo cierto es que en 1575 es una auténtica explosión de la experiencia religiosa en la ciudad. Es más, es que hasta se bautiza a los niños que nacen en 1575 con el nombre, que es poco habitual, de jubileo. Sí. Se palpa la emoción por las calles, ¿no? Las instalaciones de acogida de las iglesias nacionales de las que hemos hablado, como Santiago, Montserrat, San Antonio de los portugueses, San Luis de los florentinos, se van a llenar a rebosar de peregrinos. Pero ¿hay alguna cifra al respecto? Sí, por ejemplo, a partir a través de los archivos, precisamente de la Archiconfraternidad de la Santísima Trinidad, de la que hemos hablado antes, que había fundado San Felipe Neri, el futuro San Felipe Neri, sabemos que en esta institución se va a acoger nada menos que a 176.467, lo estoy leyendo, obviamente no hablo de memoria, personas, ¿no? Incluso más que la propia población de Roma en aquel tiempo. Sí, imaginad, es una cosa espectacular, no simultáneamente, claro, obviamente a lo largo de todo ese año. Hay 3 días, curiosamente, sabemos a partir de esa documentación, en los que aquello está, que es imposible atender a todo, pero llama mucho la atención de todos los romanos, de todos los fieles que están allí en Roma, como todas esas personas, ya digo, decenas de miles de personas, van a ser atendidas a su llegada, alojadas, alimentadas de forma gratuita por los seguidores de Felipe Neri, que les van a prestar mucha atención, tanto atención espiritual como física, como corporal. Llegan a lavarles los pies a estos peregrinos. Y con esto, pues lo que se va a conseguir es que la fama de los filipenses va a aumentar exponencialmente. De hecho, como ya habíamos adelantado antes, Filippo Neri se va a convertir en el nuevo referente de la Roma de la Contrarreforma, ocupando un poco el vacío dejado desde su muerte por Ignacio de Loyola. Y al año siguiente no sabemos, eso sí, si habiendo tomado ciertas decisiones con respecto a su vida ya, como hablábamos antes, con respecto a la ordenación, pero Victoria va a publicar su segunda obra, que será una de las muchísimas que escribirían los compositores de la Roma durante aquel jubileo. Así que si te parece, Antonio, pues escoge tú mismo la pieza que vamos a escuchar a continuación. Eso sí, a ser posible, si quieres, de esta misma publicación victoriana. Sí, pues podemos escuchar, por ejemplo, uno de sus motetes, el Ardens est Cormeum, que es a 6 voces, y está interpretado en este caso por la Grande Chapelle de Albert Recassens.
Nuestra penúltima parada romana nos ha dirigido por la vía di Monserrato hasta aquí, hasta San Girolamo della Carità. Cuentan que se erigió sobre la casa del propio San Jerónimo allá del siglo IV. Pero lo que podemos corroborar no es esto, sino que fue construida por los franciscanos y en 1524 pasó a manos de la Archicofradía de Caridad, una sociedad fundada por el que llegaría a ser conocido como el Papa Clemente VII. Pero su arquitectura dista mucho de lo que pudo conocer Tomás Luis de Victoria, ya que fue totalmente reformada en 1654, otorgándole ya ese estilo completamente barroco que aún hoy conserva. Bien, Antonio, pues ya que estamos en San Girolamo della Carità, creo que es momento de hablar, bueno, ya hemos hecho referencia bastante a él, a su orden, de este hombre tan importante en la vida de Victoria, también en la Roma de aquel tiempo, de aquel jubileo al que hacía referencia, y del mundo católico, San Felipe Neri. Sí, en efecto, estamos casi enfrente de Santo Tomás de Canterbury, esta iglesia de la que antes hablamos, donde él se ordena, donde Victoria consigue ser sacerdote, en la misma calle, en realidad, en la misma vía de Monserrato y ya más cerca del Palazzo Farnese. Es decir, nos hemos movido muy poquito, vemos desde aquí Montserrat, tenemos a la espalda Santo Tomás y aquí al lado San Jerónimo de la Caridad, por decirlo sí, por su nombre en español. Victoria ha de pasar de continuo por delante, por tanto, en estos días de su vida. Se trataba de una iglesia, San Jerónimo de la Caridad, de una comunidad de sacerdotes seculares, es decir, no es realmente una orden mendicante como pueden ser los franciscanos, por ejemplo, los dominicos, no son monjes, no son frailes, es decir, son sacerdotes que ellos tienen su propia manutención, simplemente siguen una vida común. Y en ella había ingresado ya Felipe Neri en 1551. Este va a ser el núcleo a partir del cual, y en parte también con intervención del Papa Gregorio XIII, que era muy afecto a este tipo de movimientos, se va a crear lo que hoy conocemos como la Congregación del Oratorio, también llamados sus miembros filipenses precisamente por el fundador, por Felipe Neri, que como decíamos es esa figura de referencia en el cambio de religioso de Roma tras la muerte de Ignacio de Loyola. Y aquí convendría quizá mencionar un poco ese papel que van a tener. Este tipo de órdenes tan especiales, no vamos a decir raras, pero tan peculiares, que antes no existían en época medieval tal cual. Son órdenes de clérigos regulares, de sacerdotes, que no son monjes ni son frailes, que se van a crear de forma casi simultánea, aunque se va a llevar la palma de la fama a los jesuitas, de hecho hasta tal punto que se van a confundir mucho por parte de la gente a unos con otros. Es decir, se van a crear en este momento los jesuitas, más adelante estos oratorianos por San Felipe Neri o filipenses, pero también se van a crear los teatinos por San Cayetano de Thiene, los barnabitas, los escolapios con San José de Calasanz, etcétera. Y que no se quedan solamente en Roma, van por toda Europa, incluso a las Indias. Mundo. Exacto, incluso a las Indias. En especial, pues, algunas órdenes más de estos clérigos regulares más que otros, por ejemplo, los jesuitas, por ejemplo, mucho más, ¿no? Y además esto va a ser así, esta expansión, porque aunque todos están presentes en Roma, esta expansión, digo, por Europa y ultramarina también, porque estas órdenes van a ser un instrumento fundamental en la difusión de las nuevas ideas, de los nuevos modos que trae consigo el Concilio de Trento. Incluso también de la propia música, como veremos seguramente en el próximo capítulo, en las Indias, que muchos de estos miembros de estas órdenes decidían recomendar a los cabildos catedralicios de las Indias, del Perú, por ejemplo, pues para que llevasen la música de Victoria, de Palestrina, hacia el Nuevo Mundo. Efectivamente. Y es aquí donde surge, en este caso, en este edificio en el que estamos, San Girolamo della Carità, los comienzos, ¿no? Las primeras ascuas de esto que va a ser el oratorio de San Felipe Neri, que realmente recibe su nombre porque luego se va a crear un espacio propio, un oratorio, donde se van a reunir pues Felipe Neri con sus seguidores para llevar a cabo pues algunos oficios informales con oraciones en lengua vernácula, en italiano o en español, con música, que van a ser muy populares, ¿no? Pese a no estar exentos de polémica y de bastantes problemas con el propio clero. Efectivamente, pero finalmente van a recibir el apoyo de Gregorio XIII y eso va a ser fundamental en este sentido, el empuje que van a recibir por parte del Papa,
que de hecho les va a hacer un lugar donde se va a construir la Chiesa Nueva, ¿no? La iglesia nueva, donde Santa María in Vallicella, que se va a convertir en el siguiente, realmente en el centro de esta nueva orden. Pero hasta ese momento, volviendo al año en el que estamos, en 1578, volvamos efectivamente a Tomás Luis de Victoria. Estamos en San Jerónimo de la Caridad y lo que nos interesaba para venir aquí era por el hecho de que es nombrado capellán de esta iglesia. Deja además en 1578 los cargos que tenía de maestro ya en el Colegio Germánico y en San Apolinar. Es decir, va a entrar de lleno ya como sacerdote, además, y siendo capaz de vivir de forma autónoma, porque el Papa precisamente le va a conceder una serie de beneficios eclesiásticos en Castilla que le van a producir suficientes rentas anuales como para no necesitar esos cargos de músico o de maestro, y poderse centrar en su producción y en la vida en el oratorio, ¿no? Junto con los filipenses. Él no va a llegar a ser nunca Tomás Luis de Victoria, a pesar de lo que se pueda leer en algún lugar, nunca va a llegar a ser filipense o oratoriano, stricto sensu, porque, en primer lugar, la orden se está creando en estos momentos, pero también porque no termina de cumplir con los años necesarios para estar allí. Él solamente está unos 7 años antes de su vuelta definitivamente a Madrid. Exacto, aunque siempre estaría viajando entre Italia y Madrid durante esos últimos años de su vida. Él va a tener se le va a conceder mucha libertad porque ya tiene un nombre completamente hecho y una fama, y va a estar pues pendiente también de la edición de sus libros y tal. Pero mientras tanto, en estos años últimos de estancia en Roma, desde el 78 hasta el 85 aproximadamente, aunque ahí también hay alguna duda en el año exacto de vuelta a Madrid, él va a vivir como uno más de los filipenses, y su producción, la verdad es que lo va a reflejar, ¿no?, en gran medida. Pues efectivamente, como comentas, en este año del 85, 1585, ya posiblemente vuelve a Madrid, aunque tardaría algunos meses más de lo que en principio parece ser, y encontramos un decreto del pontífice, con esto que hacía referencia de los derechos de autor, que se le daba pues a él la potestad para poder publicar su obra sin problema y poder cobrarla. Aunque aquí llama la atención que incluye 2 obras de otros compositores en esta publicación de motetes del año 85, el Beata Dei Genitrix de Francisco Guerrero y el Motete in Illo Tempore de Francisco Soriano, un auténtico desconocido que vamos a escuchar en una interpretación del Welgas Ensemble de Paul Van Nebel.
Ahora sí, Antonio, estamos llegando a los últimos años de Tomás Luis de Victoria en Roma, aunque, bueno, pues por desgracia no tenemos casi tiempo de programa. De todas formas, continuaremos a partir de aquí en el último capítulo de la temporada con la compañía de Alfonso de Vicente. Pero adelántanos, Antonio, en la medida de lo posible, 2 o 3 acontecimientos que marquen esta marcha o esa intención de volver a España por parte de Tomás Luis de Victoria, que incluso llegó a pedirlo por carta a Felipe II. Sí, se ve que Tomás Luis de Victoria tiene ya deseos, tiene ya ganas de volver después de tanto tiempo a su tierra, a España. Ya se detecta esto en los años 1581, 1582, y él finalmente va a conseguir precisamente del rey, de Felipe II, el cargo de capellán en este caso de la emperatriz María de Austria, aunque va a tardar un tiempo, va a tardar unos años en volver a Madrid, en dejar Roma. No sabemos muy bien si este hecho va a tener lugar en 1585 o en 1587, pero en cualquier caso nosotros podemos cerrar, si te parece, nuestro paseo en Roma aquí, en este año 1585, porque me parece que queda muy redondo precisamente. Aunque sea solo un acto de imaginación, imaginarnos también ese Tomás Luis de Victoria que deja Roma, acaba una etapa precisamente el año en que muere el Papa que ha marcado estos últimos años de su estancia, Gregorio XIII, ¿no? El año de 1585. Pues me parece perfecto. Antonio Díaz, ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado de nuevo en esta última etapa romana de Tomás Luis de Victoria, en la que hemos recorrido lugares tan emblemáticos y hemos visto que incluso concurrían actores principales destacadísimos en la Europa católica de aquel tiempo, como fueron San Felipe Neri o Gregorio XIII. Ha sido todo un placer, de verdad, contar contigo. El placer ha sido mío. Y tras un fatigado pero provechoso viaje por las calles de Roma junto al historiador Antonio Díaz y el técnico de sonido Antonio Gómez, es hora de descansar y regresar a España, aunque en el próximo episodio deberemos volver también hasta aquí y otros muchos lugares de Europa, acompañados por la profesora de Historia Moderna Cristina Bravo, con la que conoceremos en profundidad los aspectos religiosos que marcaron la vida del siglo XVI postconciliar y que afectaron indudablemente a nuestro compositor Tomás Luis de Victoria. Y lo escucharemos de nuevo aquí en Radio Clásica de Radio Televisión Española.